¿Qué tal? Buenos días, hola o buenas tardes aquí en Madrid, que hace calor todavía, aunque ya vamos saliendo del verano. Espero que estéis todos bien, que hayáis empezado con buen pie la semana y bueno, gracias por acompañarme en en esta sesión. Espero que ya os incorporéis alguno como siempre hacéis, en punto. Y bueno, vamos allá. Hoy pues empezamos con un nuevo bloque. Valoración y riesgos, hoy la parte de valoración y luego veremos la parte de medición de riesgos, ¿no? Riesgo, rentabilidad. Y bueno, vamos a dar vueltas, a hacer algunos ejercicios hoy enfocados en la valoración, precio sucio, precio limpio, algunos conceptos que hemos ido viendo en estas primeras semanas. Ya nos vamos metiendo en materia. Y la próxima semana hacemos la metodología para calcular en los tipos spot. Eso es lo que vamos a ir haciendo. El tipo que hay que usar en cada mes diferente para calcular el valor de un bono que tiene que salir el precio igual que si utilizamos una misma tasa, ¿no? Esto es lo que vamos a ver. Bueno, anticipamos hoy teóricamente y luego hacemos un ejercicio, un par de ejercicios ejemplos la próxima semana. Esa es la idea. Bueno, pues vamos allá. Está todo bien, grabándose. ¿Y se me oye bien? Bien, bien. Pues vamos con la presentación. Aquí vamos a usar esta presentación. Acordaros que tenéis aquí en archivos. Vamos a usar en esta presentación, en mis documentos de Rafael Hernández. Aquí vamos a utilizar la presentación y el ejercicio uno del tema 3. 3 ejercicio uno. Eso es lo que vamos a ver hoy. Lo he actualizado. He incluido algunas cosillas más, algunos ejercicios adicionales. Muy bien, pues sobre los títulos de técnica fija, las características o la valoración por TIR, acordaros aquí que nosotros estamos valorando hasta ahora, siempre se utiliza como metodología estándar la capitalización compuesta y vamos a utilizar un solo tipo de interés para actualizar todos los flujos de caja. Entonces, aquí para actualizarlos al momento presente, ¿no? Con la idea de que las curvas de tipos de interés tienen diferentes tipos a lo largo del tiempo, pues aplicar esta, esta idea y entonces obtener un tipo para cada año y descontar al momento presente el flujo de caja del año uno al tipo uno, el flujo de caja del año 2 lo vamos a actualizar al tipo 2, actualizar al momento presente y así, constantemente. Bueno, hacemos un pequeño ejercicio simplemente de cómo se actualizan los flujos, pero bueno, tenemos que calcular estos tipos de interés de diferentes años. Cuando los tenemos, no hay problema, en la curva, pero acordáis que en la curva de tipos teníamos a veces saltos de años, de 3 a 5 o de 5 a 8 años, y tenemos que extrapolar o interpolar, perdonar, esos periodos. Y vamos a ver un par de metodologías cómo hacerlo. Principalmente es el bootstrapping, que significa que, bueno, la traducción en inglés es tiras de la cinta de tus botas para salir de los problemas. Bootstrapping. Le han puesto ese nombre, parece que es algo sofisticado y tal, pero es búscate la vida para sacar, para obtener esa información. Es lo que significa bootstrapping. Bueno, pero al fin, ahí está. Bien, bueno, pues recordamos la valoración de los precios de un activo, de un bono en este caso. De un activo siempre es lo mismo, el descuento de flujos de caja. De un bono es el descuento de los cupones. Aquí tenemos los diferentes flujos de caja y los vamos a descontar
a la suma de los valores presentes de todos los flujos. Y lo podemos hacer con estas dos metodologías, utilizando una sola TIR o utilizando un tipo de interés o una tasa de descuento para cada uno de los años o de los flujos. La relación entre precio y el tipo de interés que usamos para descontar es indirecta o inversa. Esto es el valor neto o el valor actual de una serie de flujos de caja, F de flujos de caja, la TIR la actualizamos. Y entonces, claro, si la TIR aumenta, esto lo vamos a ver en ejercicios, el precio disminuye. Si los flujos de caja o los cupones aumentan, pues el precio aumenta. Y si la TIR disminuye, el precio aumenta. Esa es la relación. En aumentos de la TIR provocan caída del precio. Esta fórmula en que se ve visualmente el valor de los activos. Siempre que veo esta fórmula me acuerdo de Trump. Bueno, últimamente con la situación económica de incertidumbre que dejó cuando subió los aranceles. Subir los aranceles, ¿qué significa? Vamos a suponer que es el precio, la valoración en bolsa de empresas. Esto lo estáis viendo en valoración de acciones, pero es lo mismo. Si aumentan los aranceles, los flujos de caja disminuyen, entonces la bolsa va a disminuir el crecimiento y va a haber una recesión. Por eso ha presionado a la Reserva Federal para que los tipos de interés los baje. Esto es que está en press. Pues es una idea equivalente a esto. En vez de utilizar ¿eh? En economía, pues funciona también esta relación. Bueno, nos vamos a meter aquí con el tema del precio limpio y sucio, el cupón corrido, etcétera. Hola, José Antonio, veo que estás por aquí. Hola, buenas, ¿Qué Rafael. tal? Bueno, espero que estés bien. Hemos empezado un poquito. Gracias por acompañarme, que no estés solo por aquí. Sí, Cualquier es cosa, que ya sabes, estas me horas puedes. son malísimas, la verdad. Sí, Para mí, vaya, por lo menos. ya, bueno, sí. Bien, bueno, cualquier cosa o pregunta que tengas, pues me comentas. Bueno, estábamos con bueno, características del cupón, el valor nominal es el que sobre el que se calculan los intereses y el importe que se recauda, o la empresa que emite el bono es el préstamo que se le está haciendo o el valor del principal, ¿no? El nominal. Sobre él se basa, bueno, el valor de emisión y el valor de reembolso. Está ahí, es un contrato y ahí están. La cantidad suelen ser 1.000 euros, 100 euros, depende en Argentina, cambian. Luego hay en Argentina, pues eran en pesos y luego utilizan otro, no 1.000 o 100, 500 o 250 pesos o miles de pesos, etcétera, ¿no? El cupón es el tipo de interés que se paga como porcentaje del valor nominal. 5% serían los flujos de caja que te van a pagar. Y luego teníamos el cupón corrido. Es el acumulado desde el último pago de cupón. Si aquí, en esta fecha, se ha pagado el cupón y no se paga otra vez hasta aquí, se pagan cada año. Si yo lo vendo en esta fecha, el precio, lo que le tengo que pagar a la otra persona, le tengo que pagar también el devengo de todo esto. Lo ha tenido él, cuando me paguen a mí estos intereses, le tengo que pagar esto también. Cuando lo pague el nuevo, pues le corresponden al antiguo este cupón corrido. Entonces, el precio normal que suele figurar es el precio limpio, sin cupón, y el precio sucio es con el cupón corrido, es el que tienes que se compra y se vende
a ese precio. El cotizado en los mercados y el precio sucio es el precio limpio más el cupón. Vamos a hacer algún ejercicio de este tipo para calcular ambos precios. Sí, muy bien. Veía ahí un comentario. Voy a borrar esto. Entonces aquí recordar, bueno, antes de seguir adelante, a ver, que la TIR, bueno, se le llama TIR, es el tipo de interés al que hay que descontar los cupones futuros de un bono, y es el tipo de interés de mercado para una emisión similar y un riesgo similar. Al inicio, cuando tú emites, la tasa que lo tienes que descontar suele ser igual que el cupón. Tu tipo de interés que das es la TIR, el tipo de interés de mercado exigido a tu emisión. Pero según pasa el tiempo, esta TIR cambia, el cupón no, porque es fijo, lo has emitido en función de tu riesgo, el cupón para atraer inversores, y luego pasa un tiempo y cambia la economía, cambia tu empresa, y entonces el tipo de interés percibido para tu riesgo es diferente y por eso cambia y sube o baja. Y entonces el precio, si sube la TIR, baja el precio. Si baja la TIR, ¿no? El precio, o sea, si sube la TIR, perdonad, sube la TIR de aquí a aquí, el precio pues baja. Y al contrario, es las relaciones de la TIR, que la muestran aquí o que se comenta, si está por encima de la par, a la par o debajo de la par, el tipo de interés de la emisión inicial con respecto a la TIR. Vamos a hacer algún ejemplo para entender esto. Bueno, entonces, también aquí hablábamos que el precio del bono se cotiza como porcentaje. Esto facilita la comparación entre unos bonos y otros con diferente moneda o con diferente valor nominal. Puede estar 102%, 101, 105, alrededor de 100 o por debajo si el precio es menor. Si el precio es menor, quiere decir que la TIR es mayor. Y luego el valor total del bono es el precio limpio más el cupón corrido. Bien, y esto información que tenemos en Bloomberg, el precio limpio, la TIR, la sensibilidad, etcétera. Que veremos, el riesgo lo veremos en 2 semanas, más adelante. La próxima semana seguimos con este tema para calcular los tipos spot. Aquí esto lo comentamos, estoy viendo que es igual. La otra vez, lo único que estábamos diciendo aquí que podemos calcular el precio de dos maneras, utilizando una sola tasa de descuento o una tasa en cada año. Esto que vimos, la TIR, para entender lo que está detrás de la TIR, esto es un modelo y tiene sus ventajas y sus inconvenientes y es como es. Entonces se entienden que son flujos de caja a posteriori, que se reinvierten esos flujos de caja, que a lo mejor en una empresa sí es más lógico que se reinvierta, pero no porque reinvierten los beneficios o continuamente, según vas vendiendo y vas teniendo margen. En cambio, en los cupones, pues no. Te lo dan y lo tienes que reinvertir, pero ¿cómo reinviertes? A lo mejor no lo puedes reinvertir al 100% y tienes que comprar un bono similar a, y en las mismas condiciones que compraste el anterior. Esto no se da, pero bueno, es una simplificación que vimos la semana pasada. Los tipos de reinversión, si suben o bajan, entonces pueden aumentar la rentabilidad final de este bono o no. Y en cuanto a ventajas e inconvenientes, y las ventajas que es sencillez, medida única, comparabilidad de inversiones, es lo que se usa. Y los inconvenientes, que por eso vamos a usar la próxima semana los tipos spot,
es que asumimos siempre la misma TIR. Eso no tiene lógica, sí. Inconsistencia con la curva, que es lo mismo que el punto uno, que vas a mantener la inversión a vencimiento y a veces lo compras el bono en el mercado secundario. Esto es lo que ofrece estar en un mercado secundario, que puedes comprar y vender en función de tus necesidades o en función de tu percepción del bono que estás comprando. Es un modelo estático. Y entonces, pues bueno, la alternativa tipos cupón cero, que son, acordaros, tipos de emisión de bonos o letras a corto plazo, emisión de deuda a corto plazo, en la que el tipo de interés está implícito en en el pago, ¿no? El tipo de interés se anticipa. Si es el 10% sobre un valor nominal de 10, pues es un 10%, son 100, pues se te anticipa el pago pagas 1.000, te descuentas 100, realmente el pago neto que tienes que hacer es 900. Y luego a vencimiento, pues te devuelven los 1.000. Eso sería, lo hemos visto alguna otra vez. Bien, precio sucio, compro, esto hemos visto también. Y ya está. Vale, pues vamos a ir, yo creo mejor con los ejemplos. Carlos está por aquí también. Hola Carlos, buenas tardes. Gracias también por acompañarme. Pues vamos bueno, por cierto también que ya he corregido las actividades. Estáis muy bien, todos. En general lo habéis hecho todos muy bien. Hay alguna mejora en algún caso, algún grupo, pero ya lo vemos, os lo he puesto por ahí, lo reviséis, reviséis los cálculos que hicimos en los ejemplos, pero lo vamos a ver en detalle el, el próximo día, me parece. La resolución de la actividad uno. Sí, la próxima semana. Bien, pues aquí, bueno, vamos a estimar varios ejemplos de ver dónde está el precio limpio, el precio sucio, cómo calcularlo. Y bueno, aquí tenemos un bono. El vencimiento era 31 de octubre del 23. Tenía un cupón del 4,40%, el nominal 1.000, y se va a comprar o vender este bono el 18 de octubre, que se da la orden, pero luego no se ejecuta hasta 2 días después. Tenemos también, bueno, tenemos aquí el precio limpio de mercado, 102,276. Esto lo he sacado de un pantallazo de Bloomberg. Y tenemos la TIR también que nos da, ¿no? No sé si es de este pantallazo, pero bueno, un pantallazo tipo así, lo he sacado. Debe ser este. Este de aquí. Tenemos 2141. El bono sí, de ese lo he sacado. Y suponemos un día que se compra y que se vende. La emisión fue el 31 de octubre, vence el 31 de octubre, del 21, del 23, y lo que vamos a estimar, bueno, vamos a calcular el precio sucio basándonos en el precio limpio que nos da. Entonces, con esta información, por un lado, primero. Entonces tenemos aquí el último periodo, porque esto es un bono.
Bueno, tenemos esa fecha y la último pago del cupón ha sido 31 de octubre del 21 y el próximo pago es el 31 de octubre. Estamos a 18 de octubre, entonces tenemos que calcular, bueno, los días que han pasado. El devengo, que decíamos aquí, el cupón corrido, todo lo que ha pasado ha sido 354 días, ¿no? Que es restar la fecha del cupón menos la fecha de la liquidación de la compra, 354. Tenemos 365 días en actual, de los días actuales que hay entre el 31 de octubre del 21 y el 22. Y entonces aquí copamos el cupón corrido, que es multiplicar el tipo de interés por los días que han pasado. En este caso es 4267. Entonces a 102 le sumamos 4267 y tenemos el precio final que tenemos que pagar por este cupón. Y si es 1000, pues es 1065,43 sería el precio. Esto está en euros. El cupón anual 44 euros, el precio limpio 1022, es el 102 por 1042 el cupón corrido, de los 44 que voy a recibir, 43 es del otro. Entonces se lo tengo que pagar. Con esto, bueno, es el precio limpio más los días que ha tenido el bono la otra persona y se lo tengo que pagar si voy a comprar el bono y el otro lo vende. Otra manera de verlo, el espejo, por decirlo así, en los días que efectivamente tengo el bono. Entonces aquí, bueno, a 31 de octubre del 22 lo tengo 11 días. Pero si yo lo compro el 20 de octubre, lo voy a tener 376 días, ¿no? Que son los 365 más 11. Aquí lo que hago es calcular el, em, los años, 11 días es 0,033, y aquí le sumo un año. O es lo mismo que hacer, bueno, le sumo el año. Entonces, cuando compro el bono el 20 de octubre y vence el 30 de octubre del 23, pasan 376 días, que es lo que estoy teniendo en cuenta aquí. Vale. Bueno, el valor futuro de los flujos de caja en porcentaje es el 4,4, que es el cupón, y luego me van a, y luego me tienen que devolver el 104,4. Calculamos el, el valor presente de los flujos a 11 días, o aquí serían un año, los 102 esto, y entonces me da 106 el valor de la suma de estos dos importes, me da el precio sucio, que coincide con el precio sucio calculado a partir del precio limpio. Bueno, este es un ejemplo cuando el precio es mayor que 100. Bien, y bueno, aquí tenemos otro ejemplo cuando, bueno, eh, no sé si le he sacado también de ahí, pero de ese pantallazo, el vencimiento 30 de octubre del 26, el cupón, etcétera. A ver, sí, pues Antonio, los 354 días son los días, o sea, los 354 días son los días que ha tenido el cupón el otro inversor. Yo lo voy a comprar el 20 de octubre
Vamos a suponer que yo voy a comprar el bono el 20 de octubre. Exacto. 365 menos 11 días, bueno, se puede ver si yo lo voy a comprar, el otro lo ha tenido 354. Si yo lo voy a vender, yo lo he tenido 354 y me tienen que pagar a mí. Pero bueno, sí, es así. Vale, esa es la idea de uno y otro. Si hacemos otro ejemplo, el precio, a ver si lo habré sacado de ahí también, supongo. A ver si encuentro 98,750. A ver, esto es 31 de octubre del 26 al 3,1. No, pues no lo he sacado de aquí. Vale, lo he sacado de otro. Perdona, estaba viendo el cupón. 31 de octubre, 3,1 no asiste. Bueno, entonces tenemos un cupón con estos datos, también de valor nominal. El vencimiento es 31 de octubre y la compraventa se realiza el 1 de abril, con 2 días hábiles, el 3 de abril. Si vemos hasta el siguiente vencimiento, 31 de octubre del 25, pues han pasado 154 días, que es lo que tengo que pagar. Entonces el cupón será el 3,1 por los 154 partido por 365. El 2,11 es, 150, es 365 menos 154 y entonces con esto pues calculamos el precio sucio. Si lo calculamos con flujos de caja, pues nos da esta cantidad. ¿eh? Aquí, aquí estoy calculando los 211 días y aquí le meto 300 más. Y con esto pues calculo el precio, el valor actual, los flujos de caja presentes y el precio. ¿eh? Aquí lo mismo. Bueno, aquí tenéis también otro ejemplo con más años. Lo complica un poco a la hora de calcularlo, pero tenemos aquí, pues bueno, un bono al 5,90. Los vencimientos son 30 de julio y 26 el vencimiento, son pagos anuales. La compraventa se hace el 20 de octubre, la liquidación, y tenemos que han pasado 82 días, que es lo que tenemos que liquidar a la otra persona. Entonces, si lo hacemos, claro, estamos en el año el 22, entonces tiene que haber liquidaciones en el 23, 24, 25 y 26. Pues bueno, calculándolo en cada periodo, los flujos de caja que tiene, lo descontamos al momento presente en función de los días y me da. O sea, a la hora de la información que me da los mercados es el precio limpio, pero si lo calculamos, lo podemos calcular con flujos de caja, con los días efectivos, etcétera, y con eso me calcula el precio sucio. Bueno, en cualquier caso, ahora hacemos otros ejercicios más de esto. Ahí los tenéis. Bueno, aquí he añadido, he subido lo he subido de nuevo, lo he actualizado y os he metido varios ejemplos de estos. Y un poco para ver los diferentes años, cómo se va haciendo, los días que van pasando. Esto es más 365, más 365, etcétera. Y luego, bueno, he incluido estos ejercicios también. Vamos a ir repasando un poco también todo lo que hemos ido viendo por aquí, ¿no? Aquí, en este primer ejemplo, es para ver la idea, bueno, de si varía la TIR o varía el precio, o si varía la TIR, cuánto varía el precio, y si varía el precio, ¿no? El precio es menor que el 100% o mayor, pues cómo varía la TIR, simplemente aquí. Entonces calcula la tasa interna de retorno, cómo se calcula. La TIR es
Los flujos, la tasa que hace los flujos de caja igual a cero, ¿no? O la fórmula igual a cero. Tenemos que hemos invertido 1.000. Siempre para calcular la TIR necesitas una inversión inicial. Entonces es el 5%, exactamente igual que el cupón, porque el precio es el mismo. Si compro al vencimiento y vendo, si compro a la emisión y vendo al vencimiento, pues el cupón suele ser igual que la TIR. Luego, ¿qué pasa si la TIR disminuye? Que si la percepción que hay del riesgo de la empresa disminuye, pues que el precio aumenta. Aquí calculamos el valor actual con el 5%. Si lo calculamos con el 4%, pues como sube el tipo de interés, como baja el tipo de interés, perdonar, sube el precio. Y al revés, si sube el tipo de interés, baja el precio. Estas son bueno, cómo funciona la dinámica de esto. Si, por el contrario, vamos a suponer que es un bono, ¿no? Normalmente es un bono que está emitido hace tiempo y lo compro a 940. ¿Esto qué va a significar? Que la TIR va a ser mayor. Entonces, yo puedo comprar el bono en cualquier momento en el mercado secundario. Hago estos cálculos para estimar el precio. ¿Cuál puede ser el precio? Si es ajustado el que está ahí en el mercado por encima o por abajo. Entonces, a lo mejor es un bono emitido hace 5 años, lo compro ahora, en el mercado está a 940 y quiero saber cuál es la TIR que se está descontando, con el mismo cupón. En este caso 6,8. Y si lo calculo, pues lo puedo calcular igual. Aquí si lo compro a 1.040 está por encima, quiere decir que la TIR ha disminuido. Esa es la dinámica, por ver esto. Aquí lo mismo, ¿no? El nominal, el cupón, lo compra más bajo, entonces ¿cuál es la TIR? Y luego las rentabilidades efectivas y de cupón, para comparar esto. Vale, tenemos un cupón como el de ahí arriba, lo hemos comprado a 950 en vez de al 95%. Y entonces aquí podemos calcular que la TIL es el 9%. Los cupones sabemos cuáles son, la devolución al final del capital y el pago de interés lo sabemos también, y el precio actual, pues si es 950, pues podemos calcular la TIR. Entonces tenemos el precio de compra, el precio de venta, la rentabilidad efectiva era el precio de venta partido de compra menos 1, y la rentabilidad del cupón pues son los 70 sobre el precio al que les compraba, 7,4. Estas son las tres rentabilidades que tengo: la TIR, la rentabilidad efectiva y el 7,4. Bien, bueno, aquí en el siguiente ejemplo, si no veo preguntas, vamos a actualizar. Tenemos diferentes tipos spot en cada año. El primer año 1,5, el segundo año 2,5, algo lógico, a lo mejor no tan un incremento así de medio punto cada año, pero a más largo plazo, más riesgo y los tipos de interés tienen que ser diferentes. Vamos a actualizar cada flujo de caja al tipo de cada año. Pues 30 son 29 al 1,5. Los otros 30 lo vamos a descontar al momento presente al 2% elevado a 2. Y 2030 lo vamos a dividir por 1 más el 2,5, el del tercer año elevado a 3. Y con eso me sale el precio actual. Y con esto también podríamos calcular, pues,
la TIR. Bueno, la TIR, en este caso el cupón es para ese precio. El precio sería el que pagará 1,014. Entonces, ¿qué TIR saldría aquí? Que sería la TIR media. Otra pregunta es qué TIR tengo que usar para descontar los flujos de caja y que me salga lo mismo. Pues este. Y sería. Y entonces aquí tenemos que calcular la TIR. Vamos a copiarle aquí. 2,48. Prevalece este porque es el importe más grande o pesa más. Luego tenemos, bueno, esto es similar, calcular la rentabilidad efectiva. Tenemos un cupón del 4%, el valor nominal, el precio 950, los cupones al 4%, tenemos la TIR, y cuál sería el valor actual. Bueno, el 5%, 9,72, y aquí, bueno, la TIR al 5%. Entonces nos están preguntando aquí, vale, calcula el valor presente de cada flujo. Pues aquí pues tenemos que actualizar al 5%, a la TIR. El tipo de descuento actual, pues 40 hoy es 38, 40 actualizado 2 años y 1.040 actualizado 3 años, al 5%. Nos piden primero. ¿Cuál es el precio del bono? Pues la suma de los tres. Flujos de caja, 972,77, que es como calcular el valor actual de estos flujos de caja a valores de futuro, a una TIR del 5. Hemos hecho lo mismo. Y luego la rentabilidad efectiva, si lo he comprado, vamos a suponer a 1.020 y lo vendo a 980, pues ¿cuál es la rentabilidad? En este caso he perdido dinero. Luego otro ejercicio, este es de esta fórmula, cuando son los flujos de caja iguales y constantes hasta el infinito, hay tipos, esto se suele utilizar para valores residuales en renta variable. En renta fija puede haber algún cupón a perpetuidad, un bono perpetuo. Entonces esto, el valor presente, el valor es igual al flujo de caja o al cupón partido por el tipo de interés o batir. Es sencillo. Entonces, ¿cuánto vale un bono que da cupones de 60 al año al infinito a una TIR del 5%? Pues 1.200. Es dividir el cupón. Si la TIR sube, el precio baja. Aquí se ve la relación también. Bueno, esto era repasar y ver las relaciones entre precio y TIR. Vamos a ir con los precio sucio y precio limpio. A partir del 6 aquí. Entonces tenemos precio limpio. Esto es importante. A ver si, precio limpio. Aquí lo vamos a poner. Limpio lo ponemos en naranja y precio sucio lo ponemos en verde.
Entonces, si tenemos el precio limpio 980, el cupón es el 5%, el nominal 1.000. Para el próximo pago faltan 90 días, han pasado 270. Nos preguntan el cupón anual, pues el nominal por el porcentaje de cupón y el interés que se ha acumulado han sido pues los 50 euros del año prorrateados por los días que se han pasado, 270 partido por 360, 37, ha pasado más del 50%. Entonces el precio sucio es el precio limpio más los intereses acumulados. Ese es el precio que habría que pagar habría que pagar o aquí habrá que vender por ese bono. En este caso aquí tenemos el precio limpio, es el que tenemos que calcular, y el precio sucio es el que nos da. Se negocia un precio sucio con un cupón del 4%, nominal 1.000, por lo tanto, bueno, estos son pagos semestrales. El próximo pago, 75 días, el semestre son 180. En esto hay que verlo, porque son pagos semestrales, no tienes que tener en cuenta los 365 días, sino cuánto he devengado de esos 6 meses. Entonces, el cupón semestral es 1.000 por el 4%, 40 partido por 2, ¿no? Y los intereses acumulados son 20 por 75 partido 180. Entonces, el precio limpio es igual a precio sucio menos el interés acumulado, 1.031. Bueno, se pueden hacer las dos cosas. Partiendo de uno o de otro. En este caso, pues lo mismo, tenemos el precio sucio y tenemos el precio limpio, que hay que restarlo. Aquí tenemos pagos trimestrales. Antes eran anuales, cada 2 meses, cada cada trimestre, perdona. Suponemos el precio sucio, tenemos el cupón del 8% y el nominal. Han pasado 20 días de los 90 del trimestre y los trimestres son 4 veces al año. Entonces aquí, pues bueno, calculamos el cupón trimestral que tienen que pagar, pues 1.010 por el 8% partido por 4. Son 20 euros. El interés acumulado sería esos 20 euros y el prorrateo de los 20 días sobre los 90 del cuatrimestre, del trimestre. Y luego el precio limpio es el precio sucio menos el interés acumulado. Bueno, ahí tenéis el Excel para que también podáis verlo y practicar los cálculos que hay que hacer. Ay, perdonad que no había visto comentarios. Sí, sí, sí. Esto está subido. En archivos, en archivos, en mis documentos de Rafael Hernández, y ahí, pues bueno, tenéis todos los temas y los Excel.
Y los Excel a veces los actualizo, simplemente actualizando información según las dificultades que veo al entender esto. Sí, estábamos aquí en el Excel. Gracias por dejarlo limpio. Aquí comparábamos dos cupones. ¿Cuál es el precio limpio de los dos? El cupones lo tienen igual, el nominal también, pero en uno se compra o se vende cuando han pasado 120 días del año y aquí han pasado 30. A ver, eh, bueno, estos son días año. Entonces el precio va a variar con respecto al devengo del cupón. El cupón es el mismo, el interés acumulado. Aquí han dicho 20 y aquí el interés ha sido menor, porque han pasado menos días. Entonces el precio sucio aquí es mayor del A del B, el precio de compra y venta. Y el bono con más días desde el último pago tiene mayor interés acumulado, el mayor precio sucio. Hay que pagar más a la otra parte o me tienen que dar más dinero. Y por último, bueno, el bono al 102%, cupón del 4%, el nominal, faltan 60 días. La base, aquí la hemos cambiado, ¿no? 360. Bueno, aquí le estamos poniendo 360. Bueno, según la base que utilicemos, el cupón es único. Entonces aquí, bueno, el cupón anual, el 4% sobre 1000, 40. En la acumulación han pasado 300 de 366, pues 33. Y luego el precio a pagar sucio sería 1054. Bueno, algunos ejemplos para repasar toda esta parte y entender cuál es el concepto de ambos y cómo se estima el importe a la hora. Luego después lo comprarás, bueno, pues, al precio, bueno, limpio básico de mercado, ¿no? Más este interés devengado. Bueno, pues esto era un poco la sesión de hoy, que hemos visto estos conceptos y bueno, hemos hecho un pequeño ejemplo de cómo calcular el valor actual con diferentes tipos de interés, en vez de usar uno solo. Eso es lo que pretendemos hacer la próxima semana. Estimar la forma de estimar los tipos si no tenemos una emisión de cada periodo que necesitamos nosotros. Entonces lo tenemos que generar, lo tenemos que interpolar o estimar. No es fácil, la metodología es búscate la vida. El bootstrapping significa eso. Bootstrap son las tiras de las botas, de estas de Dr. Martens, por ejemplo. Entonces, si estás en el barro y estás acumulado con las botas, tienes que sacártelas como seas. A veces tienes que tirar ahí, pues eso. Tienes que, pues diré la metodología más comúnmente usada y que está divulgada por analistas también. A ver, preguntas por aquí. No, bueno, el que figura en Bloomberg es ese, pero bueno, claro, hay que acordar ese precio. Al final te dan ese precio también, sí.
el precio sucio. El precio limpio es el que se ofrece en los pantallazos de Bloomberg, pero sí, tienes que comprar y vender pues a ese precio al final. Bueno, gracias a vosotros. Entonces, bueno, la próxima semana hacemos eso. Tenéis ahí, pero es difícil de entender si no os lo explico, el proceso por conocerlo, y tener acceso a cómo se puede estimar esto. Y para, bueno, hacer como hacemos aquí, pues gimnasia mental, entender cómo calcular un bono o diferentes bonos que tienen diferente TIR, calcularlo con diferentes tipos de cada año, hacer esto. A veces, pues bueno, es demasiado complejo, al fin y al cabo se estima el mismo valor, pero bueno, hay alguien que confía más en esta metodología que parece más realista que no la otra, por cerrar aquí también el círculo en cuanto a este tipo de cálculos. Pues entonces nada más, yo he echarle un vistazo a la actividad que ya la he corregido y cualquier duda me decís por aquí o por el foro o por o escribís a través de vuestro mentor. Muchas gracias a vosotros. Que os vaya bien la semana y el día. Buenas tardes y buen día. Muy bien, gracias. Pues Antonio y Carlos y el resto que me veis por aquí.